Y vamos a la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo voy a leer de nuevo. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre Dios del cielo, estamos ante tu presencia y pedimos que derrames tu gloria, tu bendición en medio de nuestras vidas. Que hables a lo profundo de nuestro corazón de una manera extraordinaria, como siempre tú sabes hacerlo, quieres hacerlo en nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras inquietudes, nuestras luchas. Y tú sabes, Dios, que tú que conoces, sabes porque comprendes todo lo nuestro. Y de esa manera nos habla, desde la comprensión, para provocarnos, inquietarnos y poder seguir avanzando en la experiencia de fe. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Y amén. Bien, mis amados, la gente siempre que oye Apocalipsis, pues piensa en el fin de las cosas. El pobre libro se ha vuelto un libro trágico. La gente ve, curiosamente, se fija más en las copas, en los caballos, en la ira que sale de esas manifestaciones según esas descripciones, pero pasan por alto que la revelación central de Dios, y en el Apocalipsis lo puntualiza así, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé usted, pero Jesucristo cuando viene no daña las cosas, las arregla. Jesucristo cuando viene no las altera y hace un caos y crea terror. No, viene a dar paz, viene a dar tranquilidad, viene a dar fortaleza donde ya quizás haya un caos que debe de aterrorizarnos. Y Señor, en la Biblia, especialmente este libro de Apocalipsis, ha sido tan malentendido históricamente que la gente pierde de vista el mensaje hermoso que tiene, un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Aún el fin de los tiempos, cuando Cristo venga, eso no va a ser un caos, mis hermanos, mis hermanas. Caos hay ya. Mire, yo espero que este año en despedida de año no se vaya la luz y que vuelva a las 12, porque qué casualidad que se arregló a las 12 el año pasado, ¿eh? Entonces esos son ya caos. Cuando Cristo venga, qué bien, había un cántico bien viejo así, Vicente fue el que me lo enseñó, que decía: allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, ni el sol dará su luz, tampoco su calor, y allí luma no estará, ni tampoco, no, eso no lo dice, pero son cosas que Jesús no viene a arruinar las cosas, Jesús viene a transformarlas para bendecirnos. Jesús viene a arreglarlas. Nunca piense que la segunda venida de Cristo es algo con lo que usted tiene que sentirse aterrorizado. No, es lo mejor que puede ocurrir en la historia de la humanidad. Ahora, cuando leemos este texto, yo quiero darle primero un contexto para llegar a algo que quiero traer brevemente. Primero, en la iglesia y la comunidad que está siendo ministrada con la carta de Apocalipsis, es una iglesia que está pasando dificultades y es una comunidad. Y cuando digo comunidad es que la crisis no era solo de la iglesia. La iglesia estaba teniendo un emperador que de buenas a primeras se declaró que él era una divinidad, y como era una divinidad hizo estatuas donde quiera y quería que la gente fuera allí a prenderle incienso y a rendirle pleitesía y adoración. Y el que no hiciera eso, pues se metía en aprieto, era perseguido. Entonces la iglesia cristiana comienza a tener problemas porque la iglesia cristiana, quien llamaba Señor, es a Jesús. Y tenía problemas con llamarle Dios o Señor a otra cosa que no fuera Cristo. Entonces ya de por sí empieza a tener problemas.
y habían problemas en la economía. No se podía, si tú no hacías eso y no bailabas al son que ponía este emperador, pues entonces tenías que problemas en el comercio. Y entonces esa era la marca, quien no se marcara haciendo estas cosas, pues no podía negociar, no podía vender, no podía comprar. Así que ya tenían una carga, pero dése cuenta que esto no era solo a la iglesia nada más, era a todo el mundo, al pueblo completo. Y a veces la iglesia tiene un sentido de que son los perseguidos y unos perseguidos. Tenga cuidado con eso. Entonces caemos también, porque si usted piensa eso nada más, entonces caemos en el otro punto, que mientras no me persigan a mí no hay problema. No. Iglesia, si somos iglesia, tenemos que estar altamente identificados con el dolor del que sufre y persigan, aunque no nos persigan a nosotros. Si hay alguien que está padeciendo, si hay alguien que está sufriendo, si hay alguien que está teniendo una injusticia, usted no puede estar feliz y contento. Ay, qué bueno, gracias Señor por protegerme, porque le pasa a pero a mí no. No, si usted es creyente, usted tiene que empezar a experimentar el dolor del que sufre como si usted estuviera sufriendo. La angustia del que está cargado como si usted estuviera cargado. Aunque usted esté gozando de buena salud, sufrir con el que sufre enfermedad. Aunque usted esté bollante económicamente, sufra con el que no tiene. Pero no esté pensando, pues allá ellos y a mí no. No, porque eso no es la actitud que el Señor quiere. La iglesia y la comunidad a la que la iglesia ministraba en el tiempo de Apocalipsis estaba sufriendo por las implicaciones sociales, económicas y todo ese andamiaje de este emperador que se quería llamar Dios y quería pleitesía divina. Oye, que mucha gente hace eso. Eso no pasa en este tiempo, pero chacho, sí pasa así, el que se acabó. Entonces nos damos cuenta cómo hay gente que se levanta de esa manera. Ahora, miren lo interesante, porque aquí hay una palabra que resalta en este texto y es todopoderoso. Todopoderoso. Y esa es la traducción que comúnmente se hace a esa palabra en el griego, que se llama, que en el griego es Pantocratos. Y la gente traduce, por lo regular se traduce todopoderoso. ¿Por qué? Porque pues está la influencia griega y ese era el concepto más común. Sin embargo, el sentido estricto de la palabra cuando lo traducimos no es todopoderoso. Porque Pantos es todo, pero Kratos es gobierno. Así que es el que todo lo gobierna. Y eso es muy distinto. Porque el todopoderoso es muy diferente con el que todo lo gobierna. Porque el todopoderoso, que de golpe podemos pensar que es poderoso y va a llegar cuando lo necesitemos. No, el sentido en la Escritura cuando nos dice que Dios es quien todo lo gobierna, es un Dios que ya está obrando. Como cantamos aquí, aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Porque Él está gobernando. ¿O usted piensa que Dios se empezó a interesar en usted cuando tuvo un problema? Dios hace rato se está acercando a nuestras vidas. Dios hace rato está interesado en lo que nos alegra, lo que nos entristece. Dios está gobernando todo y el sentido de esta gobernación es interesantísimo porque es el Dios que gobierna en la historia humana para intervenir cuando más lo necesitamos y Él quiere manifestar sus propósitos en nuestras vidas. Por eso una de las maneras que tiene que la iglesia aprender a conocer a Dios y a crecer es identificándolo, cómo se mueve en la historia. Porque en la historia ocurren muchas cosas, pero usted tiene que aprender, usted y yo tenemos que aprender a mirar y a darnos cuenta cómo Dios se está moviendo en medio de las cosas. Cómo Dios se está moviendo en medio de la historia. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Es el Dios que todo lo gobierna en todos los tiempos. Desde el principio hasta el fin de los tiempos, Él está gobernando. Y Él está haciendo incursiones en la historia humana
para hacer la diferencia en nuestras vidas. El problema es que ahorita pues cantamos, yo creo que cantábamos cuán grande es el Señor y cuántas grandes cosas hace. ¿Y cómo definimos esas grandes cosas? Cosas que hace cuando yo las quiero como yo las quiero, o cosas que Él hace como siendo Dios que gobierna todas las cosas, sabe hacerlas en el tiempo preciso, cuando más tú y yo lo necesitamos. Ese es el Pantocratos. Ese es el Dios que todo lo gobierna. Un Dios que está activo, acompañándonos, que no llega cuando hay una crisis, que ya está en la barca con nosotros en medio de la crisis. Que comienza a intervenir cuando más lo necesitamos, no de la manera que tú y yo creemos o queremos, sino de la manera en que Él sabe que nos bendice, animando la vida, gobernando todas las cosas, porque entonces Él se da cuenta. ¿Qué les dije cómo era el tiempo de Apocalipsis, de la comunidad y de la iglesia? Terrible. Entonces sería una gran contradicción si pensamos, Dios es todopoderoso y estamos en los peores momentos. No, lo que le están diciendo a esta iglesia, Dios es quien gobierna todo. Y aunque todo esté siendo un caos, tengamos un emperador que se cree Dios, tengamos la economía sacudida, tengamos persecución porque había martirio, incluso persecución y muerte a ciertas personas, en medio de eso Dios está. Y está gobernando por encima de eso. O sea que las calamidades y tragedias que el ser humano crea contra el mismo ser humano no son más poderosas que los tratar y el obrar de Dios en la historia. Jamás la agenda de Dios se va a alterar porque ocurran caos y situaciones difíciles. A esta iglesia se le está diciendo, iglesia, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. A esta comunidad se le está diciendo, afírmate en la fe del Señor que gobierna por encima de todo lo difícil que estás viendo. Porque ese Dios que gobierna por encima de todas las circunstancias difíciles, al final va a manifestar su gloria y su bendición. Esto es un mensaje totalmente de esperanza. Esto es un mensaje totalmente de una nueva perspectiva. A veces pensamos, y este asunto del todopoderoso lo amajamos con el que todo lo controla, y como todo lo controla, pues olvídate, si después que yo tenga a Dios de mi lado, todo me va a salir exactamente bien. No, eso no es lo que le están diciendo a esta iglesia. Le están diciendo, Dios lo gobierna todo. Y en medio de los momentos duros y difíciles, tú vas a ver que ese gobernar de Dios sigue imponiéndose. Y aunque esas circunstancias no cambien, ese rey sigue gobernando sobre tu vida y te da la fuerza, te da el poder, te da la fe, te da la esperanza para que te sobreponga a toda circunstancia. Ahorita yo hablaba con Emanuel y nos ponemos a filosofar de los cantazos que nos da la vida y de a veces las situaciones que uno tiene que enfrentar. Y a veces hay gente que se derrite con el primer problema que tiene, mientras otros están pasando el Niágara en bicicleta, la salsa y el Guayacán. A nosotros se nos parte una uña y ya estamos en angustia. Nos duele una muela y yo tengo que paralizar el planeta, yo no puedo hacer más nada. Yo no sé usted, pero ¿cuántos tienen achaques aquí? Experimentan. Levanta tu mano, Dios gobierna. Y por encima de nuestros achaques y todas esas achaques, mira, tú no entendiste la palabra. Achaques y pues levanta tu mano, alaba a Dios. ¿Cuántos los tienen? Pero si fuera por cada achaque y cualquier inconveniente nos detenemos y nos quitamos. La iglesia originaria pasó cosas difíciles, persecución real por la fe. Hoy a veces los cristianos son bien changos y dicen que los están persiguiendo y no están persiguiendo a nadie. Pero en aquel tiempo se pasaban reales dificultades. Y a veces nos rendimos por cualquier bobería.
Y no solo con las cosas de la fe, en otras cosas también. Nos rendimos en los estudios, nos rendimos. Mire, yo tengo un serio problema cuando la gente me dice que no le gusta leer ni estudiar. Ya antes me convulsaba, ahora me posee algo terrible en el corazón. Porque es que el pueblo perece por falta de entendimiento, y no solo perece espiritualmente, socialmente también. Entonces esta lucha que hay, la gente, las generaciones no quieren leer, no quieren estudiar, y son todas las generaciones. Los mayorcitos dicen, ay pastor, pero es que ya yo no capto, ya yo no. Pues disciplina ese cerebro y ponlo a hacer algo. Mi mamá tenía un 4º grado de escuela elemental. Y una de las cosas que ella le dio con hacer era que agarraba textos de la Biblia y buscó una libreta y empezaba a escribir los textos de la Biblia que ya están escritos en la Biblia. Pero esa era la forma de ella leerlos y repasarlos. Haga un esfuerzo por aprender algo nuevo del Señor, por conocer ese Dios que gobierna. Porque el problema no es que Dios no está activo gobernando, es que no lo captamos porque no aprendemos. Y nos resistimos tanto al conocimiento. Entonces pasan cosas terribles y después decimos, ay, si yo hubiera sabido. Así están diciendo muchos allá en el otro lado del charco, porque dieron el voto mal. Si yo hubiera sabido. Pues que yo sabía desde antes de que votaran. Pero como no conocemos, no buscamos, cualquier cosa que vemos publicada la damos por cierto. Y a veces hasta las porfiamos, ¿no? Porque yo vi en YouTube, una vez yo oí un comediante y entonces él habla, interactúa con la gente, me encantan los videos que hace porque él viene y le dice a una persona, y ok, hágame preguntas, y la gente le hace preguntas y se ve que él está documentadito en cómo manejar la vida de pareja. Él provoca las preguntas de pareja. Entonces es bien gracioso porque la gente empieza a hablarle y él le dice, ¿de dónde tú sacas eso? Y una muchacha le dice, yo lo vi en un video de YouTube. Y todo el mundo empieza a reír y él dice, oh, en YouTube. Porque la gente está agarrando cosas para aprender nada. Pero no pueden simplemente sacar tiempo para estudiar, reflexionar, meditar. El salmista decía, en tu ley medito de día y de noche. La palabra le era un deleite. Decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro y dulce más que la miel. Entonces a veces no le captamos ese sabor dulce a la palabra, no captamos ese sabor dulce y ese valor mucho más allá del oro, del conocimiento. Entonces no descubrimos un Dios que está gobernando a su forma, a su manera. Pero en su forma y en su manera, créame, es tan poderosa que es bendición aún tú y yo en las peores circunstancias. Aún tú y yo en los momentos más duros y más difíciles. ¿Usted me está siguiendo? ¿Me estoy explicando bien? Esta idea del todopoderoso y manejarlo como un Dios que controla todo, yo creo que a veces nos gusta esa idea para ser vagos y para rendirnos. Porque si Dios lo controla todo y Él es todopoderoso, pues yo no tengo que hacer nada. Yo simplemente le digo, Señor, ataca. Yo no sé usted, pero yo he aprendido a ver la fortaleza de Dios en medio de los cantazos en la vida, en medio de las luchas y de las batallas. Y desde ahí ver que aunque la rodilla se tiembla y casi me caigo, Dios me aguanta para que no me caiga completo y me pueda levantar y seguir avanzando y seguir luchando. No me complace, no necesita hacerlo. A veces nosotros batallamos mucho y nos preguntamos, ¿y por qué a mí?
Yo a veces soy cruel conmigo mismo cuando me he encontrado diciendo, Señor, ¿por qué a mí? De momento yo mismo me contesto, ¿y por qué no? ¿Quién me creo yo que soy que Dios no pueda? Hermano, mi hermana, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Mire, no los voy a torturar mucho. Respire profundo. Llene los pulmones de oxígeno. ¿Lo puede hacer? Está viviendo la vida. Ese es el gran milagro de Dios. Disfrútela. Que vienen cantazos, que vienen dificultades. Lo que a lo mejor para nosotros hoy era un cantazo, una dificultad, para los viejos nuestros de la antigüedad, ni se preocupaban por eso. ¿Cómo definimos crisis? ¿Cómo definimos dolor? Porque no tenemos comodidades, porque no nos salen las cosas como queremos, porque cuando ya por fin estamos agarrando algo que nos gusta, se nos complica y se daña, o porque Dios está gobernando. Y es Dios que se mete en la historia porque es principio y fin. Y está obrando para animar la vida que está en tu corazón, en mi corazón, y que no se detenga aunque tengamos contratiempo. ¿Usted me está siguiendo? Entonces ahí tenemos que captar que Dios está activo ya. Esto no es un gobierno que va a venir a ocurrir algún día, ya está ocurriendo. De hecho, les voy a leer el texto, el mismo texto, con una traducción más acertada. Diría así: yo estoy siendo el alfa. O sea, no es que va a ser, yo nunca he visto una novia que esté acá y cuando el novio cuando esté acá y la novia entra, siempre el padrino hace su chistecito, mira, todavía puedes coger, yo te ve. Pero el novio está ahí. De hecho, me encantan los jóvenes de ahora porque son más conectados con sus emociones. Y a veces las muchachas antes eran como que las que lloraban y decían, ay, porque las nenas son las que lloran. Los nenes también lloran y me encanta ver los hombres acá y empiezan a gemillarse y empiezan a llorar y ellas son las que le secan las lágrimas. Yo nunca he visto a nadie que no quiera que llegue la novia. Yo nunca he visto una novia que no quiera llegar al encuentro del novio. Porque se ha venido construyendo una relación de amor, una ilusión de esperanza y de encuentro y de sueño. Eso es lo que Dios quiere provocar en nuestros corazones. Estos verbos en el original están en lo que se llama voz media. Es el presente imperfecto. No determina cuándo va a ocurrir, pero está ocurriendo, está aquí. Dios está entre nosotros, gobernando por encima de toda circunstancia difícil, para que en medio de los cantazos y los golpes de la vida tú puedas mirar a Dios y decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo y en Él podré levantarme y adorar y bendecir su nombre. Alfa y Omega, principio y fin, se manifiesta en la historia humana cuando más el ser humano lo necesita. Se manifiesta en pueblos, en familias y en individuos que lo necesiten para que la gloria de Dios pueda transformarles. Estemos puestos de pie. Llévate esto en tu corazón. Reflexiona en esa gobernanza de Dios. Recuerda, Dios no quiere controlar todas las cosas, Dios quiere gobernar a nuestro favor. Cuando usted ve un político que gobierna controlando todas las cosas, es porque ni sabe gobernar, ni tiene control, está descontrolado. Pero Dios no, Dios tiene total, cabal juicio. Y cuando gobierna, gobierna para bendecirnos, para hacer lo mejor en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Dios Padre, Dios eterno, nos humillamos delante de ti. Tú eres el que gobiernas.
Y a veces, Señor, perdemos el tiro, porque nos acercamos a ti para decirte lo que tú tienes que hacer. Nos acercamos a ti para torcerte el brazo como si pudiéramos hacerlo. Y que nos hagas caso. Dios, tú gobiernas por encima de todas nuestras circunstancias. Tú gobiernas por encima a veces de todas nuestras imprudencias. Tú gobiernas para seguir animando la vida hermosa que nos has dado. Para seguir animando esa vida que experimentamos. Y que aún ante una enfermedad que nos la pueda querer arrebatar, sentimos esa vida presente que viene de ti. Pues aún en medio de circunstancias difíciles en un trabajo, sentimos esa vida que viene de ti. Y nos inspira a no rendirnos y a seguir adelante. Gracias, Señor. Ayúdanos a descubrir ese gobierno tuyo. A tu manera, no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén.